queremos construir un nuevo país, un país donde haya verdadera democracia, un país en que el soberano sea el pueblo, un país en cuyas ramas del poder público sean elegidas fundamentalmente por el pueblo, un país que asuma como un hecho de la vida política la revocatoria del mandato, por ejemplo, un país cuyas instituciones jurídicas desistan de ese sistema penal acusatorio copiado de los países del norte, del imperio fundamentalmente, un país sin corrupción. Requerimos nosotros un país sin política económica neoliberal, que termine pues con esta situación de injusticia dentro del pueblo, esa flexibilización laboral que nos está matando, que está matando de hambre a los asalariados y que está produciendo grandes ganancias a las empresas, a los inversionistas internacionales en Colombia. Queremos igualmente analizar o buscar una explotación racional de nuestros recursos naturales, teniendo en cuenta que los colombianos somos los propietarios de las riquezas naturales. Buscamos que las empresas transnacionales no se lleven la parte del león, que tengamos recursos suficientes para impulsar nuestro desarrollo, para dignificar al hombre, a la mujer, para que se haga la justicia social. Igualmente, propendemos por, y esto es muy importante, conformar un nuevo ejército, un ejército con otra mentalidad. Nosotros decimos con una doctrina bolivariana. Bolívar formó al ejército en el amor al pueblo y en el odio a la tiranía. Queremos eso, un ejército que esté en función de defender fundamentalmente las garantías sociales. No solamente la defensa de las fronteras, que es algo muy importante y hay que hacerlo, pero cuya tarea y preocupación principal sea la defensa de las garantías sociales. Y en política internacional vamos a trabajar con una divisa, ¿no? La integración de nuestros pueblos, como fue la lucha de nuestro libertador Simón Bolívar. Vamos a trabajar por la patria grande y vamos a trabajar por el socialismo. Vamos a buscar la unidad de nuestros pueblos en torno a nuestros próceres, en torno a nuestros héroes de la libertad, en torno a Simón Bolívar y a los héroes y a los próceres de cada país, para resistir juntos la embestida de la recolonización neoliberal del imperio. Nosotros no queremos que Colombia sea convertida en una cabeza de playa para el asalto neoliberal al continente. Y también en este campo de la política internacional, desde luego luchar por la identidad latinoamericana, porque somos pueblos hermanos. Bien, esto para desvirtuar toda una argumentación que hace parte de una campaña mediática del gobierno de Colombia y del Estado, que es en sí un Estado con políticas terroristas. Bueno, pero también ha interpuesto unos inamovibles el señor Uribe para impedir que lleguemos al canje de prisioneros de guerra. Esos inamovibles son que no despeja un territorio militar donde la guerrilla pueda tener certezas de seguridad para poder convenir con el gobierno los términos del acuerdo de canje humanitario. Y quería una otra pregunta que es importante nosotros saber, porque en Brasil hay un conocimiento hoy de una cantidad de prisioneros de guerra que las FARC logró tener los combates, las acciones, pero no se habla, y Uribe no habla ahí por el pueblo brasileño, cuántos los prisioneros tienen de la FARC del pueblo que se ha alzado contra el gobierno en los cárceles. Então seria importante se ter também uma ideia de este número de homens que têm se batido por la liberdade de Colômbia e que estão hoje em los cárceles. Y que este cambio humanitario sí. también... Pero yo quería decir que
En los últimos años, las FARC ha capturado en combate alrededor de unos 500 militares, capturados en combate, prisioneros de guerra. Estos los hemos venido liberando. Un primer grupo fue liberado a través de un acuerdo humanitario que se firmó con el gobierno de Andrés Pastrana. En ese acuerdo humanitario, en el que las partes nos comprometimos a liberar personas enfermas, la FARC liberó 47 militares y policías, 47. Y el gobierno, en un gesto de poca reciprocidad, nos devolvió apenas 13. Bueno, no interpusimos ninguna razón de por medio, pues. Estamos interesados en hacer este intercambio humanitario. Inmediatamente después, y como un gesto de voluntad política, y como un gesto también de humanidad, un gesto unilateral, liberamos sin ninguna contraprestación 305 prisioneros de guerra. Pastrana no actuó con la misma altura, no hubo ni un solo guerrillero liberado por parte del gobierno de Colombia ante este gesto unilateral por parte de las FARC. Bueno, podemos decir que hoy nosotros reclamamos la libertad de unos 500 guerrilleros que están diseminados en las distintas cárceles del país, fundamentalmente en cárceles de máxima seguridad que se han construido últimamente con toda esa asesoría de los carceleros de los Estados Unidos, que son los mismos carceleros de Abu Ghraib y de Guantánamo, donde se violan todos los derechos humanos. Y nosotros dejaríamos en libertad más o menos unos 45 prisioneros de guerra que aún quedan en nuestro poder, todos ellos oficiales y suboficiales, y algunos dirigentes políticos del país que han estado comprometidos en la guerra, en la adopción de leyes que apuntan contra el pueblo y a reforzar las medidas de guerra del gobierno. Pero yo quería continuar diciéndole que existe este primer inamovible del señor Uribe, que consiste en no despejar Paradero y Florida, que son dos municipios de Colombia que nosotros hemos escogido casi que al azar, después de que el gobierno se negara a despejar San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá. Y el gobierno decía en ese entonces que esto significaría la suspensión del Plan Patriota, ¿no? Y que ellos habían tomado la determinación de derrotar militarmente a la guerrilla, algo que es imposible. Para facilitar las cosas, tomamos la decisión de cambiar de propuesta. Y entonces escogimos dos municipios ubicados a más de 500 kilómetros de distancia del teatro principal de las operaciones del Plan Patriota, y sugerimos a Paradero y Florida en el departamento del Valle. Dijimos algo así como: vamos a dejarles el campo libre para ver si son capaces de ganar la guerra. Esta es una guerra que tiene profundas raíces políticas, económicas y sociales. La rebeldía popular en Colombia no se va a exterminar a los tiros, a los balazos, ni con las bombas, ni con los ametrallamientos, ni con la aviación. Esto se tiene que solucionar hablando, conversando. Nosotros estamos luchando por la paz.